Mi nombre es Milva Benítez, soy periodista y en este momento trabajo como editora en la agencia Pericia, donde tratamos temas judiciales. Acceder a información judicial implicó para nosotros un aprendizaje. No es sencillo, no hay canales formales en la mayoría de los casos y todavía dentro del Poder Judicial hay cierta resistencia o se alojan los operadores judiciales en este concepto de los jueces hablan a través de sus sentencias. Esto también se ha ido cambiando y se va corriendo a la medida que uno recorre los pasillos judiciales como periodista. O sea, una de las formas de acceso a la información es estar presente en los tribunales. Pero no es la que garantiza tampoco transparencia en la mayoría de los casos. O sea, el Poder Judicial tiene pocos ejemplos de acceso a la información de manera pública y promoción de acceso a la información. Uno de los ejemplos es el de la Defensoría General de la Nación, donde nosotros sí podemos y contamos con una plataforma donde pedir información, creada exclusivamente para eso. Pero no es lo habitual. En la provincia de Buenos Aires, en el Poder Judicial, eso, ni en el Ministerio Público, ni en la Corte contamos con una planilla donde poder nosotros solicitar información, por ejemplo. Sí hay, formalmente, están designados actores o representantes que deberían mantener el vínculo con la prensa, en las áreas de prensa, pero tampoco es extendido en todos los departamentos judiciales. Bueno, hay que ver en el territorio, en cada lugar, cómo resolves ese acceso. Cuando decimos los jueces hablan a través de sus sentencias o cuando la magistratura se escuda bajo ese concepto, también vemos que las sentencias muchas veces son difíciles de leer y difíciles de entender. Eso en Pericia lo asumimos como un desafío y nosotros decimos que tenemos que traducir, cuando llega un fallo a nosotros tenemos que traducirlo para que todas las personas que quieran informarse sobre eso puedan entender de qué se trata. Y esto no es sencillo. O sea, la justicia tiene mucha resistencia a hablar claro. Lenguaje claro, si bien se empieza incluso dentro de provincia de Buenos Aires hay algunos cursos o formaciones que promueve la Corte en esta materia. También tenemos un ejemplo, por ejemplo, de un juez, de un juzgado de garantías, que hace poco nos acercó un fallo en el que había trabajado con lenguaje claro, sin usar, dentro del fundamento, sin usar artículos y palabras difíciles de comprender, por ejemplo, para hablar de una prisión preventiva, para que la persona que iba a estar en prisión preventiva pudiera entender de qué se trataba y por qué iba a estar en esa situación. Este juez de garantías lo explicó de manera sencilla y clara. Todo lo que es el fundamento, o sea, la legislación, lo citó a pie de página con los artículos correspondientes. Esa sentencia fue rechazada por la Cámara y tuvo que volver a reescribir como se escribe habitualmente. Estas cosas son frecuentes, o sea, todavía suceden. Hay mucha resistencia dentro del Poder Judicial a hablar con aquellas personas que son, en definitiva, para quienes está pensado el Poder Judicial, quienes deben acceder a estos estamentos. En principio, en Pericia no tenemos una encuesta para ver nuestra audiencia cómo está incorporando la información judicial que nosotros difundimos. Pero sí sabemos, digamos, porque tenemos contacto y respuestas a través de redes sociales, por ejemplo, o se comunican con nosotros, o hemos tenido algunos encuentros con lectores y lectoras, que en general la percepción de la justicia no es buena, ¿sí? Hay una sensación de distancia entre lo que necesitan las personas de la justicia y lo que los operadores y operadoras judiciales realizan. También está poco visibilizado el trabajador y la trabajadora judicial. Ese es otro de los puntos con los que trabajamos en Pericia, porque allí también se presentan una serie de conflictos y hay una falta de respuestas del Poder Judicial en tanto estructura a sus trabajadores y trabajadoras.
Cuando se está hablando, por ejemplo, de una reforma transfeminista del Poder Judicial, las trabajadoras son las primeras en necesitar y reclamar este aspecto. Eso también aparece digamos, como una alerta dentro de cómo nos vinculamos con el Poder Judicial y qué demanda las personas que no somos parte de la estructura de este poder. Hay una barrera que es entender los tiempos del Poder Judicial y entender lo que decide el Poder Judicial. Cuando hay una responsabilidad por parte del periodismo, por ejemplo, en nombrar bien los distintos momentos en los que puede atravesar una persona que está en una causa, involucrada en una causa penal, por ejemplo. Muchas veces los tiempos de la justicia, pensamos en procesos que duran 15, 5, 20 años en causas más complejas, pero incluso en causas sencillas los tiempos judiciales no son los que demanda la justicia en términos de un acceso rápido a la justicia que demanda la población, la ciudadanía. Entonces, esa es una primera distancia muy marcada. O sea, esto de, bueno, pasó algo, le queremos ver preso. Y entonces ahí aparece la tensión con el punitivismo. ¿Puede resolver todos los conflictos que tiene la sociedad? ¿Es por el Poder Judicial por donde se van a resolver determinadas cuestiones? ¿O el Poder Judicial es una respuesta que llega a tener una situación tardíamente? Y eso el Poder Judicial no está preparado para, no sé si para educar es la palabra, pero no está preparado para asumir la responsabilidad de explicar aquello que resuelve. O sea, y cómo influye en la vida de las personas. Como práctica periodística nos simplificaría mucho que el Poder Judicial asuma herramientas de acceso a la información. Asuma qué significa, que cree plataformas donde nosotros podamos acceder a la información. Que sus informes, por ejemplo los del Ministerio Público Fiscal, que están publicados muchas veces en PDF, que también lo trabaje como datos abiertos. O sea, dentro del Poder Judicial son pocos los ejemplos de acceso a datos abiertos. Bueno, acceder a esa información de manera más sencilla, que esté publicada, que las webs sean fáciles de recorrer, que los números de teléfonos de las fiscalías y de los juzgados, así como otros medios de contacto, estén actualizados en las guías del Poder Judicial, cosa que sucede muy pocas veces. Que las mesas de entradas, cuando llamas a mesa de entradas, conozcan a dónde te tienen que derivar y no que empeces una rotación por no, en este teléfono no es, en este tampoco y allá tampoco. Que se centralice también la comunicación y que las agencias de prensa de las distintas áreas del Poder Judicial brinden información clara, precisa, ordenada. El Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, hace poco incorporó redes, creó su propio Instagram, ¿no? Pero sigue siendo muy acotada la información a la que se accede. Es la información que el Poder Judicial decide brindar. Y no hay un acceso más generalizado, o sea, ordenado, donde nosotros podamos rastrear un sitio, por ejemplo, o donde podamos, como en el caso de la Defensoría General de la Nación, llenar una planilla para poder solicitar información y que haya plazos que cumplir. O sea, que no sea arbitrario. O sea, podemos preguntar. Y que eso, la respuesta, bueno, corresponde que llegue en 10 días, en 5. Bueno, a evaluar, son cuestiones de evaluar. Pero es eso, o sea, que haya un compromiso del Poder Judicial de dar la información que tiene. En el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, el acceso a la información tiene distintas, o sea, cada departamento judicial es un mundo, ¿sí? Hay distintas formas de acceso y hay distintas respuestas. Dentro de la Corte de Provincia de Buenos Aires nos pasó, por ejemplo, que solicitamos una información a cortes de todo el país y fue
bastante disparejo en general el nivel de respuesta, el nivel de precisión en la respuesta y los tiempos de la respuesta. El de la provincia de Buenos Aires todavía no nos respondió, ya en este caso lo damos por perdido a esta información porque la solicitamos hace 2 meses, sí, más o menos alrededor de 2 meses. Hay una tensión entre pensar al periodismo como una amenaza, como algo molesto, y también en vincularse con el periodismo porque hay determinados casos que son resonantes y entonces hay una avidez por ese tipo de consumo de noticias y el Poder Judicial a veces responde y a veces no responde en función de eso. Ahora, lo que me parece es que muchas veces está atravesado por estas cuestiones personales, ¿sí? Pero no hay una estrategia de vinculación con el periodismo, pero para trascender al periodismo, digamos, no hay una estrategia de vinculación con la sociedad. Esa es la distancia. Entonces, lo que se pueda dar en términos de la relación este grupo periodístico o esta agencia periodística y lo que sucede con el Poder Judicial, bueno, va a depender en cada caso de cómo se venga construyendo la relación con esas fuentes, de cuánto los fiscales, juezas, jueces estén dispuestos a hablar de determinados casos. Pero lo cierto es que el Poder Judicial, me parece, hay un déficit en pensar la comunicación con la sociedad. Y el periodismo debería cumplir un rol dentro de eso. No es el único, no es la única manera de comunicarse con la sociedad. Pero el periodismo debería cumplir un rol dentro de eso y me parece que el Poder Judicial, en tanto tal, no está pensando esa comunicación. O sea, no está pensando cómo vincularse con la sociedad. En relación al vínculo periodismo-Poder Judicial, hay una responsabilidad también de respecto del periodismo de formarse para poder informar sobre estos temas. O sea, muchas veces también vemos que puede haber cierta resistencia dentro de los operadores y operadoras judiciales porque el periodismo a veces ha comunicado mal en relación a temas judiciales. Debemos ser cuidadosos, por ejemplo, dar a entender que una persona que está siendo investigada puede ser considerada culpable, ¿sí? O ser presentada como culpable de un hecho, es un error frecuente dentro del periodismo. Y es algo que a veces la sociedad, no sé si la sociedad, pero determinados sectores demandan, ¿sí? Y una de las garantías del proceso es que tener claro que una persona es inocente hasta tanto haya una sentencia. El tema es que muchas veces esto no va de la mano con el tiempo de la demanda de justicia, ¿sí? Y a veces explicar estos momentos que tiene una causa judicial, desde el periodismo a veces no nos tomamos ese tiempo, ni el compromiso de hacer, ni el tiempo, digamos. Nosotros hacemos periodismo gráfico, es una agencia digital, y tenemos que asumir, por ejemplo, eso, que cada nota tiene que estar lo suficientemente clara y tiene que haber una traducción para que la persona que accede a esa nota y que lea entienda de qué estamos hablando y por qué, ¿sí? ¿Por qué una persona es inocente hasta tanto haya un juicio? Eso es algo que tenemos que asumir y también asumir como periodistas que no podemos casarnos con la fuente judicial. O sea, no estamos tampoco para hacer de voceros y voceras de los tribunales, ¿sí? Nuestra responsabilidad es contar una historia y contar la historia con diversas fuentes y no solo ser mediadores de lo que un operador o una operadora judicial quiere decir, sino que tenemos que contar la historia completa.